Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de formación ejecutiva. Mi nombre es Débora, soy docente del instituto, ¿sí? Y en este caso, en esta clase que nos convoca, primero que nada les quiero recordar, como siempre lo hago, es que tengan en cuenta, sí, que nosotros les brindamos estas clases, sí, junto con los 4 PowerPoint que ustedes se van a encontrar en cada uno de los módulos, con la idea de marcarles cuáles son los puntos centrales, ¿sí? Los puntos importantes sobre los cuales ustedes tienen que hacer hincapié y que no pueden faltar, ¿sí? A la hora de incorporar contenido, ¿sí? Por supuesto que después, ¿sí? Ustedes van a ampliar, ¿sí? Con la bibliografía pertinente y con todo lo que son videos y el material que incluye cada uno de los módulos, el contenido que tienen que estudiar, ¿sí? Pero es muy importante que sepan que esto es una guía, ¿sí? Y que las clases que en este caso les estoy brindando yo y van a encontrarse con otros docentes, tienen como fundamento esto, ¿sí? Brindarles este pantallazo general o global como para que ustedes entiendan qué es lo más importante, ¿sí? ¿Qué es lo que no puede faltar para comprender? Porque a veces hay mucho material y puede pasar perfectamente que se pierda el eje de lo que es importante. Entonces sí es importante que suceda esto. Bien. Dicho esto, vamos a comenzar con el tema que nos convoca hoy, ¿sí? Que es el divorcio, ¿sí? Los tipos y las etapas del divorcio y por otro lado, ¿sí? Lo que es el vínculo o la parte emocional y la parte legal, ¿sí? En cuanto a lo que implica el divorcio, ¿sí? Primero que nada, ¿sí? Les quiero mencionar lo siguiente, ¿sí? Cuando uno habla de la palabra divorcio, ¿sí? o, eh, a ver, voy a hacerlo un poco más extensivo porque hoy en día nos encontramos con que la mayoría de las parejas viven en concubinato, ¿sí? Entonces, yo voy a referirme al divorcio, ¿sí? Como institución que está contemplada en nuestro Código Civil y Comercial actual y demás, pero también tengan en cuenta algunas menciones que pueden ser aplicadas a las relaciones que existen hoy en día como son los concubinatos, ¿sí? Cuando uno habla de la extinción, ¿sí? O cuando uno habla del divorcio, habla de la extinción del vínculo matrimonial entre hombre y mujer en cuanto a matrimonio, ¿sí? Lo que no significa que no exista más vínculo en lo personal ni en referencia a como padres en el caso que haya hijos, ¿sí? O sea que por un lado nos encontramos con esa situación, ¿sí? El divorcio es el fin del vínculo marido y mujer, pero no tiene por qué ser el vínculo de dos personas, ¿sí? O de los padres que tienen hijos en común, ¿sí? Bien, esto por un lado que es importante que sepan. Y voy a empezar un poquito desde atrás hacia adelante antes de hablar de los tipos y etapas, ¿sí? Que eso lo voy a dejar por ahí para lo último. Y es decir, a ver, el proceso emocional, ¿sí? Ahora les voy a enunciar las etapas, ¿sí? Que se consideran como las que atraviesa cualquier persona que atraviesa un divorcio, ¿sí? Y que obviamente pueden variar dependiendo de los caracteres de las personas y demás, o dependiendo de los autores y demás, pero son más o menos las mismas en cada uno de nosotros si se nos produjera una situación de divorcio, ¿sí? Me gustaría diferenciar eso, ¿sí? En lo emocional, a la persona que lo atraviesa le toca pasar por todas esas etapas, ¿sí? A ambas partes, ¿sí? A ambos cónyuges, ¿sí? Y después tenemos una situación que se produce que si tenemos hijos, ¿sí? También hay un tema emocional, ¿sí? Recuerden que somos seres emocionales, ¿sí? Y que la emocionalidad es parte de nuestra existencia, motivo por el cual no va a haber nadie, ningún miembro de la familia que no se vea afectado frente a un divorcio, ¿sí? Ahora bien, la idea es tener
las mejores o la mayor cantidad de herramientas como para paliar toda esta situación emocional y brindarles a nuestros hijos las herramientas pertinentes para que emocionalmente lo padezcan lo menos posible. ¿Sí? Siempre la separación de los padres provoca en los niños una desestabilización emocional. ¿Sí? Por ello es que es importante que nosotros como padres, ¿sí?, los acompañemos, les brindemos las herramientas necesarias para que puedan transitar el proceso de la mejor manera posible. ¿Sí? Bien. Y si yo tengo que mencionarles, volviendo un poco a lo anterior, en cuanto a los tipos de divorcios, nosotros nos vamos a encontrar con que hay divorcios de mutuo acuerdo y divorcios contenciosos, ¿sí? Si es de mutuo acuerdo, ambos cónyuges deciden divorciarse, no hay mucho más que debatir. Ahora, ¿qué sucede cuando el divorcio es contencioso? Vale decir, cuando hay una situación en donde uno de los cónyuges no está de acuerdo con el divorcio, ¿sí? Bien. Afortunadamente, esto es opinión personal, hay una modificación que se realizó en el Código Civil y Comercial en donde ya no existen más las causales que se podían aducir frente a un divorcio, donde el cónyuge que en teoría las había cometido debía verse perjudicado por ahí en derechos o obligaciones por haberlas provocado, ¿sí? Hoy en día esas causales no existen más, no existen los divorcios por culpa, por infidelidad y demás, ¿sí? Las personas se van a separar, ¿sí? Obviamente no de mutuo acuerdo, por eso es contencioso, pero pueden hacerlo unilateralmente, ¿sí? Ya los requisitos que la ley exigía con anterioridad no prosperan más, ¿sí? Ya no son más parte de las exigencias que la ley prescribe para poder divorciarnos, ¿sí? Cualquiera de los cónyuges, si lo desea, puede divorciarse unilateralmente sin el consentimiento de la otra parte, ¿sí? Bien. Entonces, concepto de la parte de divorcio, ¿sí? Este vínculo que se disuelve solo en el ámbito matrimonio y mujer, hombre y matrimonio, hombre y mujer, ¿sí? No en los otros ámbitos, ¿sí? Una afectación en la emocionalidad en los sujetos que atraviesan este proceso, ¿sí? Donde se necesitan herramientas para que el proceso se transite de la mejor manera, ¿sí? Después nos vamos a encontrar con que existen dos tipos de divorcios: el de mutuo acuerdo, ambos cónyuges están de acuerdo en divorciarse; el contencioso, que lo llamamos así por una cuestión en donde uno de los cónyuges no está de acuerdo, pero ya no existen más producto de las modificaciones que hubo en el Código actualmente Civil y Comercial, y con la mera decisión de una de las partes de querer divorciarse es suficiente, ¿sí? Lo puede hacer unilateralmente, ¿sí? Para concluir con un poquito la parte legal, es decir, ambas partes pueden ir juntas, presentar los escritos pertinentes, o una parte puede hacerlo por separado, ¿sí? Antes había, nosotros acá lo vamos a ver, ustedes lo van a ver más claro en el PowerPoint, perdón, ¿sí? Que ahora vamos a ver las etapas. El código exigía ciertos requisitos, ¿sí?, a la hora de divorciarse, ¿sí? Y hoy esos requisitos ya no son tales, ¿sí? No se exige el requisito de que ambos estén de acuerdo en divorciarse, no es necesario las causales de divorcio, lo que les decía con anterioridad, no hay más plazos o causas, ¿sí? Es un trámite mucho más expeditivo, ¿sí? Antes había que estar 3 años, probar que no había convivencia, toda una serie de burocracia y de situaciones que hacían del divorcio una situación, además de lo que emocionalmente uno estaba padeciendo, sumamente engorrosa, ¿sí? Todo esto hoy ya no tiene más vigencia, ¿sí? Y
por eso aquí les menciono que con el código se elimina el requisito, bueno, de los 3 años, ¿sí? La necesidad de invocar una causal, ¿sí? No existe culpabilidad, ¿sí? Esas palabras que en esta sociedad actual están un poco en desuso, ¿sí? Y basta con que uno de los cónyuges manifieste la voluntad de divorciarse como para que la situación se inicie, ¿sí? Antes de terminar con este esbozo de lo que es la parte legal, tengan en cuenta que cada país tiene su propia legislación, ¿sí? Yo me estoy refiriendo a la legislación argentina, esto se los menciono acá, ¿sí? Porque el procedimiento legal tiene aplicación según cada jurisdicción, de modo tal que no podemos hacer genérico esto que yo les estoy diciendo, ¿sí? Esto ténganlo presente, ¿sí? Cada país tiene sus normas en cuanto a cómo proceder frente a un divorcio, ¿sí? Eso es algo que tienen que tener muy presente. Yo les estoy hablando de nosotros, Argentina, en este contexto, o en nuestro país. Pero sepan que no es en todos los países de manera igual, podrá haber similitudes seguramente, pero eso hay que revisarlo pertinentemente cuando suceda la situación, ¿sí? Bien. Lo que les quería hacer referencia en cuanto a el tema de los hijos y demás situaciones que se pueden producir y demás, lo importante es tener en cuenta que pueden pasar diversas etapas mediante las cuales uno atraviesa un divorcio, ¿sí? Y es una etapa de shock emocional, ¿sí? Entonces, aquí es imposible poder evitarlas,